Hola, muy buenas tardes. Un saludo desde Rincón de Ideas y Letras. Les saluda Esmeralda Sánchez, Poesía de Estrella. Es un privilegio estar el día de ahora con todos ustedes. Estamos muy, pero muy contentos porque el día de ahora nos visita alguien, una escritora que la hemos tenido en la sorpresa del mes. Ahora no es la presentación del libro, sino que es la sorpresa del mes, porque por una u otra situación teníamos algunas situaciones que nos detenía poder presentar el libro, pero hoy día estamos presentando la obra que se llama Una fe inquebrantable, de la autora Merlin Vargas. Ella es de nacionalidad salvadoreña, vive acá en California, en Ontario. Así es de que el día de ahora vamos a saber mucho de su libro, su creación, todo ese trabajo que ha venido haciendo durante más que toda su vida y muchas cosas que creo que a todos los que van a escuchar van a ser de mucho beneficio. Así de que el día de ahora con ustedes tenemos a Merlin Vargas. Buenas tardes, Merlin Vargas. Bienvenida a Rincón de Ideas y es un placer tenerla con nosotros. Buenas tardes, bendiciones. Al contrario, el placer es mío estar compartiendo contigo, Esmeralda, esta noche, este día, esta tarde, qué sé yo, en algún lugar del mundo, qué hora es, pero el placer es mío estar en este día contigo. Muchas gracias y nosotros también agradecidos por su tiempo. Yo sé que muchos han estado esperando el lanzamiento del libro y ya lo tenemos en físico acá nosotros. Definitivamente esto viene desde el principio, tiene un camino, un proceso bastante especial este libro, porque exactamente hace un año tuvimos un encuentro con la escritora de una manera bastante especial, en el sentido de que ni ella ni yo sabíamos cuál era el propósito de Dios, en el sentido de por qué nos había juntado con un testimonio casi similar y al mismo tiempo con los deseos de escribir un libro. Y es de la manera que hay comunicación, estábamos viviendo cercanamente, vivimos cercanamente y pues es donde se hace la fusión. Hace un año prácticamente conocimos de una historia bastante conmovedora y muy trascendental en lo que es la fe que una persona, la fe que un hijo de Dios, que un ser humano puede y necesita tener en Dios, pese a las adversidades que se pueden venir en el camino. Vamos a conocer el día de ahora de dónde viene Merlin Vargas. Muchos se van a conocer de dónde ella es, qué hace, qué de su vida. El día de ahora lo vamos a saber. Y bueno, vamos a saber de ella, de dónde viene Merlin Vargas. Vengo de un pueblito muy lindo, muy pintoresco, del Salvador, Iquilisco, departamento de Usulután, en la zona oriental. Ahí crecí junto con mi madre. Qué bueno. Ya ven que ya ella nos contó de que ella viene de Iquilisco, de nuestro país, El Salvador. Y prácticamente tenemos lo que es una reseña grande en cuanto a la fe que ahora ella nos va a enseñar de primera mano y lo que ella ha vivido en carne propia en cuanto a ese encuentro hermoso y maravilloso que tuvo con Dios dentro de un proceso de vida muy difícil. Cuéntenos un poquito de dónde nace el título de este libro, pastora. Un tema, la verdad, en un proceso bien difícil, en el cual mi fe siempre en Dios, a pesar de las circunstancias, de las adversidades, de los diagnósticos médicos, siempre mi fe fue puesta en Dios. En otros tiempos me habían hablado de la fe, creía tener fe, creía ser una mujer de fe, pero no es lo mismo cuando le tienes que decir a la persona ten fe, a cuando te dicen ten fe. En el proceso a donde Dios me llevó, creo que creció una fe y
Por eso, desde el inicio yo dije, voy a escribir un libro y el tema va a ser una fe inquebrantable. ¿Por qué? Porque en el proceso Dios nos quiebra. En el proceso, es un proceso, lo que yo viví fue muy doloroso, pero Dios no me dejó. Y mi fe creció a llegar al momento en que puede venir lo que venga, pero mi fe está puesta en el Señor, que pase lo que pase, yo sé que Dios está conmigo. Así es. Y cabe mencionar que durante lo que ha sido la vida de Berlín Vargas, ella emigró a Estados Unidos, como todos, buscando una oportunidad mucho mejor para nuestra vida, para nuestras familias. Se ha desarrollado ampliamente en lo que viene siendo muchas facetas en desarrollo de su vida. Actualmente ella está liderando lo que es una iglesia acá en la ciudad de Ontario, California, con su familia, su esposo, Ministerios Lluvias de Gracia en la ciudad de Ontario, y es donde prácticamente su testimonio de vida va, como por decir, dejando huella en ese sentido. Cuéntenos un poquito, pastora, cómo es que nace el deseo de poder escribir un libro y poder compartir no solamente con la congregación de ustedes, sino con un amplio margen de espectadores, por decirlo así, por el hecho de que es bastante difícil cuando nosotros exponemos algo muy personal que nos ha pasado en la vida. Cuéntenos un poquito sobre ello. Nace escribir un libro, creo desde el primer día que me diagnosticaron el cáncer. Tengo una sobrina en El Salvador, Vanessa, que cuando yo entraba al hospital que iban a hacer la biopsia, le digo, tómame una foto. Lo tomaron a broma, se reían, siempre he sido una loca soñadora. Le he dicho a mi esposo, un día voy a estar en la televisión, un día voy a estar en la radio, y gracias a la misericordia de Dios lo he logrado. Y ese día le dije, voy a escribir un libro. Y dice, tía, sí, yo voy a escribir un libro, tú toma la foto que yo lo voy a escribir. De ahí nació, ¿por qué? Porque creo que historias conocemos muchas, cuentos, anécdotas. Podemos hablar de miles de personas que nos cuentan una historia, pero algo que has vivido, algo palpable, algo que de verdad te pueda hablar del poder sobrenatural de Dios, yo creo que eso es la diferencia. Y siempre le he pedido a Dios de que quiero que lo vean a Él en mí. ¿Y cómo lo iban a ver a Él en mí si no tenía algo de donde decir, wow, Dios ha hecho esto en mi vida? El proceso sí difícil, claro que sí, pero mi fe siempre ahí, y yo dije, yo voy a hacer el libro. ¿Cómo? No sé. Les daba risa, sí, de repente hasta yo misma me reía porque el diagnóstico era contrario, pero empecé de verdad a meditar, a escribir en medio del proceso, y pues gracias al Señor Dios envió este ángel a mi vida, Esmeralda, que siempre le pedí al Señor cuando lo voy a escribir, oraba a Dios y le decía, tú mandarás la persona correcta con quien lo voy a hacer, la editorial con quien lo voy a hacer, porque no es para lucrarme yo, sino para que tu reino sea ensanchado, para que tu nombre sea glorificado, y es así como nace una fe inquebrantable, para que el nombre de Dios sea conocido a nivel mundial, en los confines de la tierra, que puedan ver el poder sobrenatural de Dios, que sí sana, que el tiempo de los milagros no ha terminado, que Dios sigue siendo milagros, que Dios sigue, que en Él veremos proezas y haremos proezas, porque escrito está en su palabra. Yo creo que una fe inquebrantable va a llegar a los confines de la tierra, en donde se van a dar cuenta que todavía el tiempo de los milagros no ha terminado. Qué bonito. En realidad, la pastora tiene mucha razón.
conocemos de historias, conocemos de testimonios, pero es muy diferente mirar una historia en el contexto cuando tenemos la vida resuelta. La mayoría de las historias vienen a raíz de lo que es una vida de sufrimiento, de decadencia, ya sea familiar, económico, de salud, etc. Pero en este caso definitivamente es la historia de donde hay una vida estable desde pequeña, mantiene una línea, como por decir, un equilibrio estable, bueno, donde probablemente personas que la conocen, personas que la conocían, no le faltaba nada, todo había sido, como por decir, una vida solventada. Pero es cuando esas pruebas, esas situaciones marcan la pauta en nuestra vida. Ella, a raíz de lo que es un diagnóstico, definitivamente cambia todo y pone a prueba su fe. De ahí es donde realmente el título que ella escogió para su libro fue totalmente muy apegado a lo que se vive dentro de la historia que ella cuenta, y definitivamente es una, por decir, una historia real que va a ayudar a muchos a poder saber que no solamente en la tempestad de la decadencia, de la necesidad, podemos encontrar la prueba y poner a flote el amor hacia Dios, sino que también dentro de una vida solvente, dentro de una vida tranquila, aparecen las pruebas, que fue el caso de ella. Entonces, muchos creo que ahora se estarán preguntando, ¿cuál fue el cambio? ¿Cuál fue el diagnóstico? ¿Cuál fue lo que desató todo esto? En realidad, la tenemos a ella acá y ella nos va a contar un poquito de ello. Vamos a tener ese privilegio de que ella nos va a contar dónde fue el antes y el después en cuanto a su fe inquebrantable. Cuéntanos un poquito. Cuando crees saberlo todo, tenerlo todo, cuando te crees invencible, cuando piensas nunca hice drogas, nunca estuve metida en alcohol, en cosas que pudieran perjudicar mi sistema, nunca pensé que esto pudiera haberme pasado a mí. Cuando el diagnóstico, wow, me lo dieron para nosotros, para mí, fue un golpe muy fuerte. En algún momento, como que no tanto por mí, sino yo pensaba en mi familia, pensaba en el dolor, porque había venido de ver a una de mis hijas, a Jenny, pasar este proceso de cáncer muy doloroso, y yo veía cómo sufría ella por su hija. Entonces yo decía, Señor, pero sea tu voluntad. Esa fue mi palabra. Y cuando me dijeron del diagnóstico, sí, en el momento, pues obvio, me golpeó, pero al mismo tiempo rechazando el diagnóstico médico y creyendo pues que Dios es bueno y que su misericordia es grande. Y hubo una palabra que me dijo mi consuegro, Pastor Daiber Morataya, que dice: pastora, el Señor le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Nunca me voy a olvidar de eso. Y eso como que te inyecta adrenalina para decir, ok, si yo soy una guerrera, entonces yo voy a guerrear, yo voy a luchar, yo voy a salir adelante. Y si Dios conmigo, ¿y quién contra mí? Así es. El proceso no fue nada fácil. Cuando me diagnosticaron el cáncer, había un cáncer, pues lamentablemente, en todo mi cuerpo, que el doctor dijo pues que yo podía irme a mi casa, como quien dice, a descansar. Pero había una esperanza, y esa esperanza es la que a Abraham le contó por justicia. Y yo dije, mi madre enfermera, y siempre decía, siempre busque un segundo diagnóstico. Y le dije a mi hija, y mi hija dijo, sí, vamos, dijo, a otro hospital. Y gracias a la misericordia de Dios, sí, estaba el cáncer regado en todo mi cuerpo,
pero no había tocado mis órganos, y ahí es donde pude ver que el Señor había empezado a trabajar en mí. Así es. Ahora ustedes escucharon cómo es que esto cambia. La vida cambia a raíz de un diagnóstico, y todo lo que sucede es para bien. Una de mis frases preferidas es esa, yo la he vivido en carne propia. Todo lo que nos pasa en la vida no es malo. Por más duro, difícil que miremos, siempre trae una enseñanza, trae buenas nuevas a nuestra vida. Y este es el caso también, en el que el libro Una Fe Inquebrantable inicia con lo que es un salmo que creo que todos lo conocemos. ¿Me lo permite? Un salmo que todos lo conocemos, pero que es bueno darle la mención con el Salmo 27:13. Y dice de esta manera: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Definitivamente ustedes van a ver al principio del libro el versículo que a ella la marca completamente en esa parte de su historia. ¿Por qué lo menciona ella acá? Porque ella tomó como base la palabra del Señor, que está plasmada en la Biblia, y como tal fue su máxima arma. Nosotros lo vemos de esa manera, y a través de la lectura que usted va a poder tener la oportunidad de leer y de tener todos esos pasajes del libro, se va a dar cuenta que ella pone a usted en sus manos lo que es una vida desde pequeña, de donde ella viene, cómo se desarrolló, cómo llegó a una estabilidad como todo ser humano en Estados Unidos, cómo la marca este proceso, pero cómo prácticamente la palabra de Dios viene a ser su fortaleza. Agarrarse de lo que es lo mejor, lo que es certero en nuestra vida como ser humano y sobre todo como hijos de Dios. Así de que definitivamente dentro de lo que es Una Fe Inquebrantable van a encontrar un contenido de 10 capítulos donde va a haber una historia definitivamente muy personal, que ella comparte con todos sus lectores con una intención grande, porque hace una fusión con lo que es una enseñanza en cada etapa de su vida. Como por ejemplo, en el capítulo 1, dice: Dios tiene un propósito conmigo. Todos tenemos un propósito de vida, pero el día de ahora ella lo confirma y lo comparte con nosotros. Y nos gustaría, pastora, que nos dijera algo de cara a ese primer capítulo que usted pone dentro de lo que es su libro. Repíteme la pregunta. Todos tenemos lo que es una enseñanza, un aprendizaje en todos los libros, y que en este caso lo que es el primer capítulo tiene una secuencia como todos, una historia de vida y una enseñanza apegada a lo que es toda la bibliografía que podemos encontrar apegado a lo que es la palabra de Dios. Y en el primer capítulo dice: Dios tiene un propósito conmigo. Y también de donde viene Merlin Vargas. Entonces nos gustaría que nos dijera algo referente a ese capítulo. Todos tenemos un propósito en esta vida, claro que sí. El problema es que no nos encontramos con el propósito. Muchas de las veces hasta que vienen las pruebas, las luchas, las atribulaciones, y que Dios nos ha dado la oportunidad en algún momento para poder atender ese llamado, ese propósito que Él tiene para nosotros. Lamentablemente, por los afanes de la vida, lo desatendemos. Pero llega ese momento en donde Dios te dice: tranquila, para, que yo tengo algo contigo. Así es. Y es muy importante, lo enseñamos en la iglesia con mi esposo, que
escuchemos esa voz tan bella, dulce del Señor cuando nos llama, y que atendamos el llamado de Dios a nuestras vidas, aunque sea difícil, pero no es imposible, porque si Dios está con nosotros y si Él nos ha llamado, vamos a tener el respaldo del Señor. ¿De dónde viene Merlin Vargas? Viene de una familia humilde, trabajadora, una madre emprendedora, muy emprendedora, de verdad. Mi mamá, una mujer, un modelo de mujer, con un tremendo ejemplo. ¿Qué puedo decir de mi madre? Lo mejor. Yo creo que yo tuve la mejor mamá del planeta. Y yo sé que donde ella está, ella se siente orgullosa de mí. Mi papá, un hombre que con sus consejos, muy sabio, siempre dando un consejo sabio. Venimos te diría, de un hogar disfuncional, sí, pero que llegó el momento en que el Señor llegó a la vida de mis padres y los rescató. Y yo creo que para mí tuve los mejores papás del mundo, porque pude contar con un papá, con un amigo, con un consejero, con un confidente. Y un mensaje que yo doy, yo creo ahí lo enfoco en el libro, es de que nos demos la oportunidad de perdonar a nuestros padres por sus errores, porque ahora que somos padres nos podemos dar cuenta nosotros que también como padres cometemos errores. Entonces yo creo que de ahí viene Merlin Vargas, de una familia, a pesar que mi padre no estaba presente en casa, pero había unos lazos fuertes que nos unía. Mi papá siempre fue una persona que trataba de mantener unida a la familia. Crecimos con mis hermanos, mi papá se volvió a casar, mis hermanos crecieron, pero crecimos juntos todos. Y es algo bonito porque hasta ahorita mantenemos una relación tan linda con mis hermanos. Mi madre, una mujer tan sabia, que siempre ella recibió bien a mis hermanos, aún a la esposa de mi papá, un ejemplo de mujer, y aprendí mucho de ella, mucho, y le doy gracias al Señor por haberme puesto en ese hogar a pesar de las adversidades, pero que en medio de todos ellos trataron de hacer de nosotros algo bueno. Qué bonito escuchar de su propia experiencia, y ustedes lo van a poder leer en el libro también. Ella expresa así a profundidad lo que ella acaba de mencionar, y como ella dice, todos tenemos un propósito. Definitivamente una fe inquebrantable es como una cronología al poder mirar de cómo nace una fe, cómo se desarrolla y para dónde va. Entonces, es decir, si a veces andamos perdidos en mucha desesperanza, en muchas cosas que muchas veces nos estancan a poder salir adelante, creo que es el tiempo de hacer una parada y podernos a reflexionar sobre historias que en realidad nos enseñan mucho. Como en este caso, hay como les digo, una cronología en la que se ve marcado muy bien en lo que es el fortalecimiento de los lazos familiares, algo que en la actualidad definitivamente es muy escaso. Pudimos observar de que la autora describe cómo dentro de un diagnóstico muy difícil de cáncer que ella vive, sirve para unir más a sus hijos, a su esposo, sus familiares, y sobre todo esos seres que ella cercanamente tenía, como por ejemplo los de su congregación, y saber quiénes realmente estaban con ella. Definitivamente es como mirar que dentro de lo que es un proceso de incierto, podemos mirar de casos que desafortunadamente la familia los ha abandonado en el momento
de un proceso de diagnóstico de su recuperación, pero vemos que no todos los casos son iguales, y este es un caso bastante de ejemplo a seguir, por el hecho de que desde su esposo la disponibilidad en el ayer y en el hoy es la misma, sus hijos lo mismo, sus familiares y todos los de su congregación también. Y de igual manera creo que cuando hemos perdido la esperanza en confiar en las personas, en acercarnos más que todo a lo que es importante, ese amor con Dios. Muchas veces pensamos que Dios está lejos, pero sabemos que Dios pone los medios necesarios para poder llegar exactamente a conocerlo de la mejor manera, y que más bien a través de una historia, que en realidad no es fácil exponer lo que es una vida para poder decirle a la humanidad: hay tiempo, hay espacio para poder cambiar. Amén. Hay tiempo y hay oportunidad de hacer esos contactos de oro para poder llegar a lo que es importante y conocer ese verdadero amor. Ese verdadero amor que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. En realidad ahí es el punto clave, donde una fe inquebrantable extrae lo más fundamental de una vida para poder que otro que no tenga esperanza la tenga. Y vamos a preguntarle a nuestra invitada del día de ahora cómo se ha sentido durante el proceso de cuando ya usted supo de que su libro ya estaba usted ya lo estaba elaborando, ya estaba trabajando en todo ello. ¿Cómo se sintió saber que iba a poder tener la oportunidad de cumplir un sueño y que iba a dar la oportunidad a muchos de demostrar que Dios todavía está entre nosotros en pleno siglo XXI? Sentimientos encontrados, porque sí, recuerdo a mi maestra de literatura en El Salvador, cuando yo le decía que yo iba a escribir un día, y me decía: Merlin, si no te gusta leer, ¿cómo vas a escribir? Yo no sé, pero lo voy a hacer, le decía yo. O sea, en mí estaba hacerlo. Y yo creo que esto se trae, es nato, porque mi madre era una escritora, ella escribía poesías muy lindas. Y siempre lo dije, lo voy a hacer. Pero en el proceso del libro, como digo, son sentimientos encontrados en los que hay notas que estás escribiendo, en las cuales tus lágrimas corren por tus mejillas, de saber que estuviste al borde de la muerte, de saber todo ese proceso tan doloroso. A mí, el dolor más fuerte para mí era, y todavía, ver mis hijos al pie de la cama de un hospital, no queriéndose ir de ese hospital. Y la niña, la pequeña, me dice todavía: mami, yo no me quería ir porque yo sentía que ya no ibas a amanecer. Y ahora nos reímos de tantas cosas, de ver, en lo que yo recuerdo, gente de la iglesia así literalmente tirada alrededor de mi cama. Es algo muy hermoso saber que cuentas con personas que te aman. Yo bendigo toda la gente de verdad de nuestra congregación, un apoyo incondicional. Yo creo que no podría nombrarlos a todos, pero Dios lo conoce. Una iglesia llena de amor, hay una unidad. Yo creo que más que iglesia es una familia la que se ha construido, se ha discipulado esos lazos de amor, de misericordia, los frutos del Espíritu, porque eso es de lo que se anhela hoy en día. No es una iglesia a las cuatro paredes, es la iglesia yo, es el amor, la compasión, la bondad que yo debo de traer en mi corazón hacia los demás. Y yo pude sentir el apoyo de toda la congregación, aún de los niños,
cuando yo no podía caminar, darme la mano, tratar de ayudarme. Eso es algo hermoso. Mi familia, ¿qué yo puedo decir de mi familia? Los que estaban lejos, viajando para venir a visitarme, para venir a verme. De verdad, son cosas que quedan plasmadas en tu corazón, de despertar de una dosis de lo que te ponen para la medicina, para el dolor, y despertar, encontrarte con tu familia que ha viajado de Texas, mis hermanos, Roxana, Luis, todos pendientes de mí. Y yo creo que para mí, en mi concepto, en mi opinión, no hay mayor sanidad, mayor bálsamo que pase por tu cuerpo que la unidad familiar. Ese apoyo familiar para una persona que está en un proceso de cáncer, el saber que tiene el apoyo de su familia, como que te fortalece, como que te inyecta vitamina, y saber que tienes a un hombre a la par, incondicional. Yo puedo decir de mi esposo, Dios me bendijo con el mejor esposo del mundo. Yo tengo una de mis hijas, Jenny, y todos mis hijos dicen, yo no puedo decir nada, mami, dice, sí, aquí la que se lleva el crédito es Jenny. Ella renunció a todo por cuidarme. Ella se dedicó completamente a cuidarme día y noche, y podemos entender que lo que se les ha enseñado, de verdad lo aplican, la honra a los padres. En los tiempos difíciles sabemos quiénes están con nosotros, y ahí me pude dar cuenta quiénes verdaderamente son amigos, son hermanos en Cristo, son discípulos, son familia y son hijos. Mis hijos los amo, Josué, Jenny, Cristian, Génesis. ¿Qué puedo decir yo? Yo creo, soy bendecida, eso sí lo puedo decir. Tengo hijos adoptivos que, a pesar de la distancia, pendientes de mí, no me dejaron nunca sola. Bendita sea la misericordia de Dios. Qué bueno, en realidad es muy importante para todos los que hayan perdido lo que es la fe, la esperanza en el amor familiar. Todavía es posible encontrar esos milagros. Ella nos está contando esa parte muy importante, y es una de las cosas que trasciende lo que es la enseñanza de esta historia. Ese fortalecimiento en cuanto a la entrega de sus hijos, el amor inquebrantable de lo que fue su esposo, un amor incondicional que hoy en día no se encuentra por ningún lado, y que solamente es obra de Dios. Además, podemos mirar en el desarrollo de la historia que ella nos cuenta muy bien, desde la primera quimioterapia hasta la última, todo lo que ella vivió en ese proceso, quiénes estuvieron con ella. Aparte de eso, en el proceso de recuperación, cuál ha sido una de las partes que ella nos cuenta que ha sido como fundamento. Ella lo mencionó hace un momento, que es el amor de la familia, ese amor de toda la gente que la ama, que la quiere, muy a pesar de las condiciones. Definitivamente creo de que es bueno difundir una realidad que en nuestro medio hay maneras de cómo ser empáticos con un paciente de cáncer. En lo personal, yo le invito a usted que si tiene un familiar, si tiene a alguien cercano o un amigo o cercanamente que conozca de alguien, de verdad darle la noticia de que todavía puede confiar en Dios, puede apoyarse en la familia, y esta familia
que vaya guiada de Dios para poder fortalecer al paciente, porque ahí está el punto clave. Porque si la familia no tiene a Dios en su corazón, si los amigos no tienen a Dios en su corazón, no va a existir ese apoyo, ese cerrojo que necesitamos todos los pacientes en recuperación de cáncer. Y le digo porque pues yo también soy un paciente en recuperación después del cáncer. Entonces son detalles que todos hablan del cáncer como una manera de cáncer, la persona se va a morir, la familia lo desecha, lo entierra en vida. Y acá esta historia es totalmente diferente. Nos enseña los valores que necesitamos tener en nuestra sociedad actual y ponerlos en práctica, por el hecho de que es bonito a veces decir, sí, yo apoyo a mi esposa, a mi familiar, a mi esposo, a mis hijos, porque están dentro de un proceso, pero ¿realmente lo estamos haciendo? Esa es la pregunta del día de ahora. ¿Cómo nosotros estamos creando un mundo diferente? Y este libro prácticamente está entregado para eso. Uno de los sueños grandes de nuestra pastora es que las familias tengan una guía desde la mano de Dios para poder conllevar a lo que es una paciencia, una carisma, un amor de entrega al paciente para darle vida, porque no hay otra cosa más grande que lo que es el amor para que lo cure todo. Amén. La misma palabra de Dios lo dice, hagan todo con amor. Así es. Y cuando está hecho todo con amor, esa es la base fundamental. Desde siempre, desde niños, creo que todos hemos escuchado esa palabra. El amor es la base de la sociedad, desde que hemos ido a la escuela. Y al pasar el tiempo solamente quedó un dicho dentro de la escuela, porque no lo hacemos efectivo. Y si nuestro mundo tuviera amor, creo que fuéramos muy diferentes. ¿Y qué les puedo decir yo también? Creo que a mí esta historia me ha tocado muy, muy adentro de mi corazón, y a todos los que hemos estado involucrados dentro de lo que es elaboración de este ejemplar, de esta obra literaria, nos ha dejado mucha enseñanza. En el momento de que nuestra diseñadora, que está en México, un saludo muy pero muy cordial a Edith Rodríguez en Tijuana, ella se empapó completamente de esta historia para poder expresar en cuestiones técnicas dentro del formato del libro. A ella le movió tanto la historia que hasta el día de ahora ella tiene una enseñanza muy grande. El corrector de estilo que está en Argentina, lo mismo. Fue una historia que lo marcó bastante. Lo que es en el área técnica, prácticamente que está local, igual ha sido una bendición completamente para todos. Y de igual manera ahora somos muy privilegiados en ser uno de los portadores de esta obra literaria para poder dar lo que es un consuelo a alguien que lo necesita. Amén. ¿Verdad? Así de que, bueno, vamos a que nos cuente así por último, por decir así, en qué tiempo se desarrolla todo lo que es la historia, pastora, porque muchos pueden creer que fue hace muchos años, pero fue prácticamente en un tiempo de mucha incertidumbre, aflicciones, fue un tiempo bien crucial. Cuéntenos un poquito sobre eso. La historia inicia después de que me dan el diagnóstico, y ahí es donde entra también eso que nosotros inculcamos a nuestros hijos, porque mi mami siempre decía que no teníamos que tener miedo a las adversidades. Entonces creo que hasta cierto punto Dios lo fortalece a uno, lo prepara para lo que ha de venir cuando nosotros caminamos. No diríamos en la rectitud, porque recto no es nadie, sí, pero caminamos en obediencia dentro de lo que cabe en el Señor. Entonces viene y
hubieron muchas cosas. Yo quería estudiar, seguir estudiando porque ya había sacado para instructora de violencia doméstica, droga, alcohol y el child abuse, pero yo quería seguir estudiando. Y con esto me encuentro con que digo, no, me voy a detener aquí, yo voy a escribir mi libro, voy a hacerlo. Y porque era mi sueño escribir un libro, por muchas razones. Yo siempre decía, mis hijos me van a abrir camino, porque pues ellos han estudiado aquí en este país, aquí nacieron, las oportunidades pues que ellos tienen. La mentalidad de uno, en nuestra ignorancia, yo digo en la mía, creía que eran ellos los que iban a abrir el camino, mas sin embargo era Dios abriendo camino, no mis hijos, era Dios que ya estaba preparando, Él había preparado estos tiempos, y fue ahí donde inicié. Creo que fue en la tercera quimio, cuando yo empecé a escribir lo que había ya pues iniciado. Y así se fue dando, pero al mismo tiempo me encuentro con que me dan la oportunidad de estudiar para coach, para ser un terapeuta familiar, y me llamaba la atención, con las dos cosas. Mi esposo dice, no vas a poder, porque una de las, creo que características que define el cáncer que yo tenía, era que no debes estresarte. Y me decía mi hija, mami, eso es mucho para ti, tú tienes que estar relajada. Pero me puse a pensar, ¿y si me muero? ¿Será que el Señor necesita alguna ayudadita allá con algún loco que haya llegado allá? Dije yo, voy a estudiar. Es bueno prepararse y nunca es tarde para empezar. Porque a la edad que yo tenía, uno de mis sueños era graduarme con mi capa y con mi toga. Y en medio del proceso, para que veas que no hay nada imposible para Dios, y cuando tú lo pones en tu mente, en las manos de Dios y en tu corazón, en tu lenguaje, tú lo logras. Yo lo puse de la misma manera en las manos de Dios. Mi esposo dijo, si eso es lo que tú quieres, hazlo. Y empecé a estudiar en una universidad de Miami, en línea, el libro, la universidad, y así estuve en todo este proceso. ¿No fue fácil? No. Pero tampoco imposible. Había momentos difíciles, sí. Escribía poquitito y dejaba, y así sucesivamente hasta que paré lo que era el libro, porque ya mis fuerzas definitivamente no me daban. Pero lo logré gracias a la misericordia de Dios, con la ayuda de Esmeralda, una mujer, yo digo, un ángel que Dios puso en mi camino, porque no la conocía, no sé quién era ella. De pronto apareció un correo en la iglesia, yo dije, ¿de dónde? ¿Quién? Me regalaron un libro, qué bonito. Pero cuando yo vi lo que venía adentro del libro, un día antes había estado hablando con mi esposo y le dije, quiero escribir, pero ¿con quién lo hago? Tengo unas notas ya. Y cuando cayó eso, yo me puse a llorar y le dije, gracias Señor, porque esto eres tú. Y la verdad, Esmeralda, que Dios te bendiga, que Dios sea siempre dándote más cada día para ensanchar y ayudar a tanta gente, así como yo con el deseo de escribir un libro y no sabía a dónde ir, pero llegaste tú enviada por el Señor. Así fue como nació una fe inquebrantable, y en medio del proceso, en medio del dolor, yo creo que la circunstancia no cambia mi destino. Yo creo que la circunstancia la tenemos que utilizar para llegar más allá. Que si Dios nos permite pasar estos procesos, es porque Él está con nosotros, y como le dijo a Josué, solo esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo. Y si el poderoso gigante estaba conmigo, ¿por qué iba a temer? ¿Por qué iba a temer? Si Dios estaba conmigo. ¿Podrás decir ahora porque estás sana, pastora? No, porque estuve en el lecho de muerte, pero también
confiada en el Señor y seguía escribiendo, seguía haciéndolo hasta lograrlo. Créelo que cuando esto terminó, llegó un momento que humanamente ni yo misma me lo podía creer, que el libro había concluido, porque tenía a mi esposo, ¿para cuándo? Y para mí era una presión y yo quería lograrlo, pero nadie sabe las secuelas con las que uno queda después del proceso de unas quimios, que a veces no puedes ni agarrar un lapicero, a veces ni la, ¿cómo se dice? El keyboard de la computadora puedes tocar porque te duelen hasta las yemas de los dedos. Son procesos dolorosos, pero para que veas que el tiempo hay que redimirlo en cosas buenas. De verdad te digo que Dios da la oportunidad, y este es el día tal vez que Dios te está hablando a ti, que estás a través de las redes y te dice: levántate, resplandece, esfuérzate, lo vas a lograr en el nombre de Jesús. Así es. Y bueno, con las palabras de ella prácticamente creo que a muchos vamos a sentirnos como por decir con ánimo y de buscar un camino para poder ser valientes y seguir adelante. Así de que bueno, la invitación es para que ustedes busquen el ejemplar de ella en Amazon. Está en 3 formatos: el formato digital, el formato pasta blanda, que es el que es en físico normal, y también está el formato pasta dura. Es un formato muy reciente que Amazon tiene disponible, y para los 3 gustos está disponible. Así de que cuéntenos un poquito, pastora, a todos dónde y cómo, en qué redes sociales la pueden encontrar. Pueden encontrar en Facebook con el nombre de Pastores Rafael y Merlin Vargas. Siempre estamos juntos con mi esposo, empezamos el llamado juntos y seguimos juntos, una sola página, y como dice la palabra del Señor, somos uno solo. En Instagram igual, Ministerio Lluvias de Gracia, y el día de mañana, con el favor de Dios, con nuestra página de Una Fe Inquebrantable. Así de que ya saben dónde encontrarlo. Va a haber una página exclusiva para este ejemplar con el título del libro, Una Fe Inquebrantable. Así de que ustedes lo pueden buscar, pueden dejarle mensajes para que puedan interactuar con ella. Definitivamente sabemos de que hay muchos que desean tener una relación texto o una relación de una conversación con el autor de aquel libro, y sé de que ella va a estar disponible para, si usted le deja un mensaje, definitivamente ella va a estar disponible, y sé que le va a dar mucho gusto poder tener contacto con sus lectores. Así de que ¿qué más les podemos decir? Agradecemos mucho la paciencia que nos han tenido para poder presentar el libro, porque ya este es el 3er intento que hemos tenido y al fin se hizo efectivo. Pero como dicen, lo que es bueno cuesta, así de que con un poquito de paciencia hemos concluido con lo que es el presentar Una Fe Inquebrantable. Definitivamente que ya está disponible, como lo decimos. Pueden adquirirlo en Amazon y también de manera personal con la pastora. Así es de que ella, si ustedes se comunican con ella, definitivamente va a tener disponibles ejemplares para que puedan estar con su autógrafo y pues puedan tener esa dicha de poder guardar ese recuerdo muy bonito. Así es de que, bueno, pastora, vamos a ir despidiéndonos de este momento. ¿Qué le puede decir a la audiencia de ahorita y los que nos van a ver posteriormente? La invitación a qué conlleva lo que es su libro, y vamos cerrando con el tiempo. La invitación a que lo compres. No, déjame, te voy a decir algo y quiero contarte esto. Este libro no es un beneficio para mí. Este libro lo hice desde un principio. El propósito, nosotros
Estamos plantando una iglesia en El Salvador y todo lo que se obtenga de este libro es para terminar la iglesia en El Salvador y lo que Dios nos mande a hacer. Esta es la siembra, esta es la semilla que yo estoy dando al Señor en agradecimiento a la vida, al soplo de vida que Él me ha dado. Esto es lo que yo hago y le doy gracias al Señor, de verdad, porque yo sé que en medio de las adversidades mi esposo está ahora mismo trabajando la obra en El Salvador, a pesar de lo que él esté atravesando. Pero yo te voy a decir algo, mujer. Muchas se preguntan, ¿no hay hombres buenos? Déjame te digo que sí. Déjame te digo que sí hay hombres buenos. Hay hombres de Dios. Hay hombres que se consagran para el Señor. Y de verdad, esos hombres, yo creo que yo fui bendecida y tengo uno de ellos. Para conectarte conmigo lo puedes hacer vía WhatsApp al 909-561-6305 con la pastora Merlin Vargas. Con mucho gusto te atenderé y aún para oración, claro que sí, por supuesto que sí. Estoy disponible para orar por ti. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde a donde quiera que te encuentres y espero que el libro te sea de bendición. El contenido de este libro haga rema alguna palabra en tu vida. Así es. Bueno, damos muchas gracias a Dios por este tiempo, a la pastora Merlin Vargas también por este tiempo maravilloso que nos ha dado y en compartir detalles pero muy íntimos. Así de que no nos queda nada más que agradecerle a usted también por la paciencia, la sintonía y por estar siempre apoyándonos en nuestros lanzamientos de Rincón de Ideas y Letras. Así de que muchas gracias, hasta la próxima y bendiciones a todos.